Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. ¿Por qué siempre politizar el deporte? Ahora el nuevo director de la CONADE es un político, no un operador que sepa de esta disciplina tan importante para el país. Además, el mundo se paraliza cuando hablamos de la Champions y nosotros lo vamos a hacer. América recibe en el Azteca al Impact de Montreal en la final de la Conca Champions. Lo platicaremos, lo analizaremos. ¡Comenzamos! ¿Cómo les va? Qué gusto estar con ustedes hoy martes, donde pues, las metas del deporte mexicano tienen que cambiar rotundamente después de la salida abrupta de Jesús Mena. Sale Jesús Mena porque, así de simple y sencillo, había un compromiso con Mario Vázquez Raña cuando todavía vivía, de que él iba a elegir al director de la CONADE. Lo eligió a Jesús, muere Mario Vázquez Raña. Y de inmediato vienen los cambios y ponen a Alfredo Castillo. ¿Quién es Alfredo Castillo? ¿Hacia dónde va a llegar el deporte mexicano? Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gerardo, Enrique, ¿cómo están? Pues hasta dónde va a llegar, yo lo veo muy difícil. Voy a opinar muy poco del tema porque, la verdad, los antecedentes del señor Alfredo Castillo en los puestos que le ha ofrecido, le ha dado el señor Enrique Peña Nieto, me parece que lo perfilan, lo definen por sí mismo. Entonces, por mucho respeto que le tengo a esta empresa, a ustedes, a mí mismo, me voy a abstener de opinar acerca del señor Alfredo Castillo. No, bueno, estás en tu derecho, obviamente. Pero bueno, hay que ver hacia dónde va a llegar el deporte, Enrique, porque pues cuando sale un señor que en el mundo deportivo era totalmente desconocido, llevamos muchos años en el deporte, ¿eh? Muchos años en el deporte. Pero ¿sabes qué, Gerardo? Más allá de que no sea un agente de deportes, que eso pues, pudiera entenderse, pues así se manejan muchas cosas en nuestro país, es la otra parte, ¿no? Está muy fresca el historial reciente del señor Castillo como funcionario público en varios puestos que ha tenido, es lo que a mí me parece que lastima al deporte, ¿no? No es que no sepa de deporte o que no haya practicado deporte, eso pudiera ser el menor de los problemas. Carlos. Es su pasado muy reciente que me lastima, porque el deporte, pues yo creo que merece otro tipo. Yo que amo al deporte, que he vivido del deporte toda mi vida, sí me siento lastimado por este nombramiento. Miren, compañeros, buenas noches. Aquí hay dos cosas a mi entender, ¿no? La primera de ellas es entender el escenario de este país que se ha generado a partir de este concepto gubernamental, y digo concepto porque así ha sido por lo menos este mandato de Enrique Peña Nieto, en donde ha dividido bien las secretarías, que hay que recordar que la CONADE depende de la Secretaría de Educación Pública, pues justamente de una de las personas que mejor se arraigan en el famoso grupo de poder que tiene obviamente el PRI, ¿no? Y entonces, en esta cosmovisión o en esta concepción que podemos llegar a tener, ponen a alguien de su entera confianza, como tú bien lo decías hace rato, Gerardo, pues al no tener en esos momentos, de alguna otra forma, ese poder de decisión, lo tenía Mario Vázquez Raña, pues obviamente el golpe que tenía que dar el mismo gobierno es tener a alguien de entera confianza. Claro, y por eso llega Alfredo muy Castillo, cerca del ¿no? Monumento de la Revolución, ahí en el comedor Mario Vázquez, en el comedor Enrique Peña Nieto, así bautizado por el propio Mario Vázquez Raña, se definió en el año anterior al que fuera presidente Enrique Peña Nieto, que ahí, con el que es ahora secretario de Hacienda, el que es ahora presidente de la República, que Jesús Mena fuera el director de la CONADE. También fue un error, pero bueno, vamos a ver esto y ya platicaremos y profundizaremos sobre el tema. México ha hecho el ridículo a nivel mundial, ¿eh? Ha hecho el ridículo al perder la sede del Mundial de Natación por inoperancia, por no saber, Kirill Todorov, por estar siempre a expensas del presidente de la Federación Mexicana de Natación, a expensas de recibir dinero del erario, siempre, quiere dinero, mamar dinero siempre, mamar, todos los federativos son iguales. Esto es lo que va a pasar con el deporte.
pasado jueves 16 de abril, el presidente Enrique Peña Nieto designó como nuevo titular de la CONADE Alfredo Castillo Cervantes en sustitución de Jesús Mena, que por determinación de la Secretaría de Educación Pública fue removido de su puesto justo a 2 meses del fallecimiento de Mario Vázquez Raña. Castillo Cervantes, hombre totalmente cercano a Peña Nieto, tiene por primera vez un puesto relacionado al deporte, pues ha realizado la mayor parte de su carrera como funcionario en las dependencias de justicia. Desde la actual administración, Castillo se ha desempeñado en la PGR al frente de investigaciones penales, así como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, y también ha fungido como comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán. En lugar del licenciado Jesús Mena, el señor presidente de la República ha designado como nuevo titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte al señor licenciado Alfredo Castillo. El señor licenciado Castillo ha desempeñado tanto en la administración local en el Estado de México como en la administración federal distintos, variados cargos públicos. Todos ellos han conllevado una serie de dificultades respecto de las cuales él ha podido salir airoso y ha podido entregar muy buenas cuentas. Señor licenciado Alfredo Castillo Cervantes, ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte que el presidente de la República le ha conferido? Si así lo hace, estoy seguro que México y en especial su juventud le estarán profundamente agradecidos. Felicidades. Bueno, veíamos la toma de posesión de Alfredo Castillo. Más allá que eso es un tema que, pues a lo mejor gente con mayor autoridad, a lo mejor Carlos puede profundizar más en esos temas de la política, de la sociedad. Yo me voy a enfocar única y exclusivamente al deporte. Y en el deporte, México tiene metas muy claras de crecimiento sostenido. La Comisión Nacional del Deporte nació con una idea de agrupar el alto rendimiento con el deporte popular, con la masificación del deporte, del crear áreas deportivas en todo el país, unirlo con la Secretaría de Educación Pública para que también fuera una cuestión educativa. Se ha ido prostituyendo todo eso, absolutamente prostituyendo. Y todo es el querer dinero, recibir dinero y ese dinero repartirlo entre las federaciones. Nelson Vargas le quitó el presupuesto, se peleó con Mario Vázquez Raña y le quita el presupuesto a las federaciones, por medio de con la CODEME. Hay demasiadas CODEMES, comités, PRAC, PAC. Pues son todo tres, es dinero, ¿no? todo es dinero, todo es Son dinero. tres. Sí, pero todo es dinero. ¿Qué? No, y el COM, y el CONDE. Por eso, y COM, CODEME y CONADE. Y CONDE, de las cuales y todas esas cosas. COM ha hecho desde hace tiempo, ¿no? Vean. Una independencia, una autonomía económica, Sí. en donde a partir de proyectos, en su momento, por ejemplo, como el proyecto CIMA, podían financiar ciertas cosas, Carlos, ¿no, Gerardo? Pero a ver, el proyecto de CIMA lo crea Ibar Cisniega sí, hace muchos años. hace muchos años. Entonces ahí y estaba bien. Y ahí, por cierto, no ha existido otro tenían proyecto. promotores del deporte, no tenían políticos. Después llegó Nelson, un profesor que hizo bien las cosas, agarró los toros por el cuerno y empezó a quitar corrupción de todo esto. Después llega Bernardo y es un buen operador, Bernardo. Y Bernardo lleva a hacer sitios históricos en el deporte mexicano, ¿eh? Sin ser un experto, porque también puede decir, bueno, Alfredo Castillo, pues tampoco es como Bernardo, ¿no? Pues Bernardo venía a ser candidato a la presidencia de la República por el Partido Verde Ecologista. Qué bueno que tocas ese punto, porque Bernardo tampoco tenía un antecedente deportivo. Por eso. Era pero una a ver, carrera 100% política. Y al final del día creo que terminó haciendo un trabajo, como tú lo dices, rescatable. ¿No? ¿Por qué? Porque, pero todo lo que se ha ganado porque se tiró a la basura. deja una buena herencia de Juegos Lo Panamericanos. de Jesús lo primero que hizo fue Que se terminaron en avalar junto con Mario Vázquez Raña que Carlos Padilla Becerra y él manejaran el deporte otra vez, un binomio. Es ¿Por que qué? es lo normal, Gerardo, porque el Comité Olímpico Mexicano
no depende de las autoridades mexicanas, depende del Comité Olímpico Internacional. ¿De acuerdo? Y se tiene que encargar el Comité Olímpico Mexicano del deporte élite. Ese es su ámbito, su esfera de trabajo. Y para eso tiene que respetar las reglas del Comité Olímpico Internacional. O sea, el COM depende del Comité Olímpico Internacional, no del gobierno. Exacto, es una embajada. Exactamente, Una embajada. exactamente. Y la CONADE es lo que se requiere para que el deporte en nuestro país crezca a nivel ciudadano, a nivel de escolar, a nivel de barrios, a nivel de municipios. Y es algo realmente importante, pero la gente confunde y cree que la CONADE también se debe de dedicar a generar campeones olímpicos. Y no, son cosas totalmente No, bueno, pues sí diferentes. tiene el alto rendimiento en sus manos, ¿eh? Alto rendimiento. A partir de la CODEME. Pero de la las Es que la CONADE es federaciones. las federaciones. Por eso, pero tiene tanto peso ahí que termina manejando los presupuestos de ¿Quién la hace los CODEME. Pero ¿Quién hace nos hemos estancado en eso. O sea, debe haber presupuesto para el alto rendimiento. Y no, debe haber presupuesto para el bajo rendimiento, para toda la sociedad mexicana, Sí, ese es el para problema. los niños. O sea, y ahí es donde precisamente el señor Choaifet debería estar trabajando, en lugar de darle nada más aparecer en este tipo de eventos, debería tener un presupuesto muy importante para el deporte en las escuelas. ¿Cuántas escuelas en este país no tienen un mendigo patio? O sea, no tienen un profesor. ¿Cuál es la educación física en nuestras primarias y secundarias de todo el país? 1, 2, para arriba y para abajo. No, y además, Por eso estamos como estamos, y no nada porque más el deporte eso, no se ha incrustado en el currículum Por eso, escolar del país. El día que el tema del deporte, la materia del deporte sea curricular y sea obligatoria, ese día México va a despuntar, porque los mexicanos tenemos mucha calidad y mucha clase para despuntar en el deporte. No lo hacemos porque no hay apoyo del gobierno. El gobierno dice, apoyo mucho al gobierno, al deporte. ¿Y por qué? Porque le subí 10% el presupuesto. ¡Ah, caray! ¿Eso es apoyar al deporte? No, pero la hombre, verdad por es que favor. le ha subido casi. Y este nombramiento te indica exactamente. Casi el 2000% de la época de Nelson y de la época de Ibar Cisniega. Sí, hoy pero, le ha subido más del 2000%. pero desde el que llegó presupuesto, Peña Nieto, lo primero que fue que le quitó presupuesto fue a la Sí, Conaculta bueno, y a obviamente la está SEP, México está en una crisis. Por eso, y en ese marco de esa Por Dios. crisis, creo que sí, depender absolutamente del tema gubernamental ahí, Carlos. Por ejemplo, tú ponías el caso del Mundial de Natación en Guadalajara, ¿no? Ok, se termina perdiendo, pero era por también un escenario económico, macroeconómico perdóname, muy Enrique, pesado, Gerardo. No. O sea, era el señor endeudarte, Quinto se hizo- debe tener el se valor hizo para salir absolutamente- algún día a explicar que le dieron esta sede hace mucho tiempo, pero mucho tiempo atrás, cuando todavía estaban los Juegos Panamericanos, del 2011, ¿eh? Sí. Estamos en 2015, y que tuvo el tiempo suficiente para poder comercializar esto, para ser autosustentable. Pero también Pues hubo un un campeonato cambio mundial. por eso, pero en ese cambio de gabinete Televisa, cuando tuvo el se campeonato terminaron mundial de estirando fútbol, muchas ligas. no le pidió dinero al gobierno, ¿eh? Lo comercializó Guillermo Cañedo, hizo un gran mundial de fútbol, que sí, de ellos, y a lo mejor le dio la acreditación a Carlos y quién sabe cuántas cosas. Pero fue un producto que no le pidió dinero al gobierno, ¿eh? Es que esa es la clave de todo, Gerardo. Perdónenme. Esa es la clave. En el momento en que en este país se acepte que la iniciativa privada participe del crecimiento deportivo de este país, ordenadamente, por supuesto, y no regalándole nada más concesiones, sino haciéndolo partícipe y socio del gobierno en el crecimiento del deporte, ese día nuestro país va a ser otra cosa. Como Por hicieron eso, en España. claro. ¿Cuándo resurgió España en el deporte? Cuando el gobierno dijo, a ver, acepto iniciativa privada, inversiones. Empezaron a invertir y ¿sabes qué? El deporte es un producto muy, muy noble. Es un producto que te puede dejar mucho dinero siempre y cuando combines las dos cosas. A ver. Los intereses deportivos y los intereses económicos. Si el gobierno no tiene dinero, que le diga a la iniciativa privada, a ver, ¿en dónde quieres participar? Éntrale. Te garantizo que en ese momento nuestro deporte se va para arriba, sin que el gobierno tenga que erogar más. Mira, me pasó a mí cuando estuve en el DF, te lo puedo decir. Sí. Conseguí un convenio de coinversión con iniciativa privada para poner anuncios y para poder hacer muchas cosas en la Magdalena Mixhuca. No se podía por la ley. La ley no permitía. Pero resulta que la división de una barda que dividía la Magdalena Mixhuca del Foro Sol, de este lado de la barda, que también es terreno del gobierno, había anuncios, porque la Liga Mexicana de Béisbol, Claro. de este lado no nos dejaban poner. Y yo les decía, bueno, pero ¿por qué?
Hay una marca muy importante de refrescos que quiere invertir mucho en la Magdalena Mixhuca. ¿Por qué no se le permite? Hay que darle anuncios, hay que darle... Ah, no, pues porque la ley no lo permite. Ese es el problema, que en México hay mucha burocracia que mira, no tiene que ley, ver. y los últimos tiempos, en esta última administración, el destinar dinero a deportes políticamente correctos. ¿Y a qué me refiero? En lugar de masificación del deporte, en lugar de evitarle la obesidad. Son las preguntas para el señor Castillo. A ver, señor Castillo, ¿cuántos obesos hay en México? Nadie lo sabe responder, ¿eh? Es el país con más obesos del mundo. Pero no sabe responder nunca el director de la CONADE. Se lo preguntó un día a Jesús y Jesús me dijo, no sé. Hay que contabilizar, hay que tener la numeralia lista. ¿Por qué? Porque es donde vas a medir tu rendimiento como secretario o como director o como funcionario público. Claro. A ver, caramba, si hay 200 obesos, mi meta es llegar a menos de 100 obesos el próximo año y el siguiente 50 y tan. Pero no, lo único que quieren es quedar políticamente correctos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues hay deportes que no nos cuestan tan caro, que podemos invertirle dinero y crear campeones olímpicos. Porque las medallas son las que nos van a dar la imagen pública. Clavados. Actualmente tiro con arco, la lana que tiro le han con metido. arco y taekwondo. 3 deportes que son individuales en todo su esplendor. Hoy por hoy. Pero la natación está abandonada porque el señor Todorov recibe dinero y ese dinero todos los clavadistas. Y no sé si nada más a los clavadistas y dónde quede lo demás. Porque no es posible que con el dinero que ha recibido la Federación Mexicana de Natación en los últimos 3 años, el Campeonato Mundial de Natación se haya tenido que cancelar. Que es una vergüenza para el país. Una vergüenza. El Campeonato Mundial de Natación es el tercer mundial en importancia en el mundo en deportes. Primero está el de fútbol, el de atletismo, muy parejo el de natación. Con altos niveles de audiencia. Pero a ver, Gerardo, además eres Enrique, potencia en Además clavados. es una potencia. ¿qué ha pasado en este país? Hace algunos años, a lo mejor tú no te acuerdas porque estás muy chiquito, México tenía 2 tenistas en el top 10. 2 tenistas en el top 10 del mundo. Sí. ¿Qué ha pasado con nuestro tenis? Nada. Hace unos cuantos años México era, en clavados era una potencia, sigue habiendo algunos clavadistas. Hace muy pocos años México era potencia en marcha. ¿Dónde están los marchistas? O sea, Porque el dinero, a ver, y en box. son puros brotes En box. espontáneos, pero no hay seguimiento, no hay orden. Hay presidente de Pero federación que lo ojo, único que quieren es mamar dinero, lo que Pero, decía al oye, principio. Gerardo, pero ojo. Aquí no estamos contradiciendo de alguna otra forma, porque estamos hablando de que también en esos esfuerzos y en este ejercicio del Comité Olímpico Mexicano, etcétera, han podido encontrar e identificar que hoy por ejemplo, el tiro con arco, que dio 2 medallas olímpicas en Londres, ¿no? O taekwondo, pues sí han tenido una inversión distinta y han ido creciendo. Sí. ¿No? Atletismo también dejó de producir Porque son con muchísimos deportes problemas con el señor correctos. Guillermo Lara. Son deportes Por eso, políticamente correctos. aquí Porque se viene el presidente de la federación con el de la CONADE. Porque perdóname, pero lo que pasaba, y vamos a decir las netas, ¿por qué apoyaba a Jesús Mena a aquel Todorov? ¿Por qué? Porque Jesús Mena le valía 2 pepinos la CONADE, ¿eh? Lo que quiere es ser parte del miembro, de que él quiere ser presidente de la Federación Internacional de Natación. Quiere tomar el lugar de Maglione, un uruguayo. Quería, porque ya no va a poder. Entonces este hombre era parte el señor de la Federación Mexicana de Natación, es parte del Consejo Técnico de la Natación, que no tiene ni idea de la natación. Sí. De natación no tiene ni idea, el pobre hombre. Iba a traer a una señora que en España, fíjate nada más la historia de este hombre. En España está acusada de abuso a sus deportistas. De abuso, ¿eh? Sí. De abuso psicológico, Físico, etcétera. Y la quiso traer como la gran solución al lado sincronizado de este país. Pero aparte les dijo a las becadas que les reciben una beca muy, muy pobre en dinero. La mitad de su beca va a ser para el salario de esta señora porque no tenemos dinero para pagarle. Sí, Se atrevió a hacer eso ese sí, señor. Sí. Le tuvimos que poner un alto. Tuvimos los documentos. Bueno, no lo tuvimos. Tuvimos que denunciar el acto. Ahí está en mi Twitter los documentos, ¿eh? Ahí está en mi Twitter. Sí, es una vergüenza. La gente no sabe esto. La mayor parte de los logros de los medallistas mexicanos, la mayor parte de del número de medallas que se han ganado en este país a nivel olímpico, han sido esfuerzos familiares. No es la CONADE ni el Comité Olímpico, son esfuerzos familiares, de familias que desde muy pequeñitos meten a sus hijos a entrenar y los llevan los papás en las mañanas a entrenar a las 4 o 5 de la mañana si son nadadores, hacen un esfuerzo en las tardes, ahorran, les compran uniformes, les pagan los viajes para las eliminatorias. Son esfuerzos familiares, no son esfuerzos de la CONADE. Ese es el éxito del deporte mexicano, nace de las familias, de la bolsa de las familias, no de la organización deportiva en este país. Y lo tengo muy Historias claro. de terror, esgrima.
La corrupción de la Federación de Esgrima. Y decir, bueno, esgrima, ¿qué nos importa? Bueno, pues la Federación de Esgrima existe. Badminton. Y hay muchas niñas que van a hacer esgrima, les gusta la esgrima. Y llegan a ciertas competencias donde tienes que dar dinero porque si no, tu hija no compite. Claro. Así, con gente muy cercana a mí. En badminton había una raqueta. Como lo hacían en el de fútbol, Yanira las Angulo. líneas, pero dame lana. En badminton, te digo, el caso que también nosotros en otro espacio periodístico que tenemos, lo estuvimos denunciando, de Yanira Angulo, raqueta 10, y en esos momentos el señor Noria se llevaba toda una lana por Y fíjate atrás. lo que pasa con Contreras en box. Impresionando a la hacer una serie de familia. cosas. Y pero había eso sí. un premundial en Melbourne que no la mandó, que ese dinero se lo terminó quedando para él y para su esposa. O sea, una serie de cosas que también se denunciaron, que ahí están las demandas, y al final del día no pasa nada, se terminan riendo en nuestra Pero eso cara. sí, cuando se gana una medalla, la primera fotografía es en Los Pinos. La segunda es en el gobierno del estado de la campeona o campeón olímpico. La tercera es en su municipio. Y entonces ahí sí viene el regalito, un premio del presidente para fulana de tal que ganó medalla de oro. En su estado también le regalan una casita. El presidente municipal le da una medalla y un reloj. Entonces sí salen en las fotografías nuestros políticos y nuestros gobernantes. Pero cuando hay que pensar en un programa nacional del deporte, entonces no aparecen. Y son los niños los que tienen que comprar su arco, su tatame, sus guantes. La familia es la que ha sacado el deporte Pero también nacional es por adelante. parte de los federativos. Y yo creo que lo que tiene que hacer el señor Castillo es tomar el ejemplo de la Federación Mexicana de Fútbol. La Federación Mexicana de Fútbol es autosustentable. Nos puede gustar, no gustar, que si comercializan demasiado, Gerardo, que si los partidos moleros, pero nunca le piden un Sí, no. centavo a ti, que tú eres Sí el que le pagas y al no. deportista mexicano. O sea, Espérame, debe dos. ser- debe el de señor ser- Castillo debe de ser- tiene que evitar la obesidad. ¿Cuántas? Ok, tiene sí. que abrir el deporte de Eso, masificación. de hecho creo que tiene que hacer muchas cosas más. ese es el paso 1. Y que las federaciones Ese se es van a el estar paso mamando uno. dinero, sean De acuerdo. autosustentables. A ver, el paso 1, todos ¿Por qué le das estamos- dinero a la federación de El boxeo? paso uno creo que todos estamos en el mismo lugar. Lo más importante de lo que tiene que hacer el señor Castillo es enfocar el tema de la obesidad, A ver, que además el es un tema de básquetbol. salud gravísimo en Va a este acabar país. con el problema del básquetbol, Por eso, a ver, señor. Gerardo, es el Para primer nada, punto. hombre. El siguiente punto, no podemos estar comparando lo que hace el fútbol por términos de negocio y alcance con otras federaciones. No, ¿por qué Se no? necesitan hacer ciertas A ver, mezclas. La Liga Nacional de Básquetbol Profesional No. es una liga que podía tener una estructura Ok, bastante una. más sólida, Adelante. que podía tener mucho más penetración, La Federación de que Natación, podría venderse. la Federación de Natación no te va a generar, perdóname, no te va a tiene un generar circuito. entradas, Dos. no te va a generar entradas que Veas, te dé por lo veas, menos un modelo de veas. negocio, un Yo revenue he estado para la en misma Guadalajara, empresa. en la Serie Mundial de Clavados, en la sede que fue Panamericana, Serie Mundial de Clavados, donde vienen las chinas, que son buenísimas, por cierto, y se llena, y la gente paga los boletos. Si tú pones ideas una entrada de mercadotécnicas, cuántas personas. perdóname, pero puedes tener, autosuficiencia. Perdóname, Sí, lo que decía Carlos mercadológica, es cierto. Hay patrocinadores. Lo que pasa es que son una bola de bolsones. ¿Y cuánto que va los a dar? señores no lo que cuánto- quieren a es ver, nada más recién ¿cuánto va a dar? dinerito. ¿Cuánto va a dar un patrocinio para badminton y cuánto va a dar para fútbol? Pues Ok. hay una gran Pero diferencia. lo ¿Cuánto va a pagar la gente intenten, para ir vean. a ver al ¿Cuándo te Cuacali enteraste un- tú de Ana Gabriela Guevara? ¿Cuándo nos enteramos los mexicanos de que había una Ana Gabriela Guevara? Cuando ganó. Y toda su infancia y su juventud, que se la pasó entrenando, ¿quién la conocía? Hacía básquetbol, de hecho. ¿En dónde entrenaba? ¿Quién la apoyaba? O sea, tiene que haber un sistema educativo en el país, insisto, en el que en el currículum la materia de educación física sea obligatoria y que vayamos dándole seguimiento a los niños desde kinder, primaria, como hacen los gringos, hay que ser sinceros. Ellos la hacen muy bien porque los tienen muy bien ubicados, quiénes son, los becan en las secundarias, en las preparatorias, dan el salto al profesional y ¿saben qué? Ahí los llevan, ya ahí los llevan. Aquí solamente cuando aparecen ya muy al final son exitosos, pero antes... ¿Por qué han politizado esto? ¿En No qué lo pegan, escuelas hay no lo canchas? pegan. Bueno, hay universidades en este país sin una mugre cancha deportiva. ¿Eh? Universidades, ya no digamos primarias y secundarias, hombre, por favor. Los resultados de los últimos tiempos: en Londres, 7 medallas totales con Bernardo Lagarza; en Beijing con Carlos Hermosillo, 3; en Atenas con Nelson, 4. Así son los resultados. Ahora bien, los Panamericanos en Toronto en el verano. En Río, que yo no puedo comparar a Guadalajara, que se ganaron 42 de oro. Pero sí puedo comparar con Río, que se ganaron 18 de oro. Y con Santo Domingo en el 2000, fue en el 2003, ¿no? Sí. 2003, que fueron 20 medallas de oro. Ahora, No van a llegar a eso, ¿eh? no, De una vez te lo digo. Pero por supuesto Y ese que es no. el problema de Jesús Mena, ¿eh? Porque tú lo viste ahorita criticado al Castillo, pero también a Jesús. A ver, Perdónenme. otra pregunta que les hago. ¿Dónde puede practicar deporte un niño o una niña?
en un camellón es un riesgo, pero peligrosísimo. Su escuela no tiene dónde. No pueden pagar la inscripción en un club. ¿Y saben cuántos son los espacios deportivos del gobierno? Y estoy hablando del DF. Muy son pocos. mínimos. Y todavía los que hay les empiezan a quitar una esquinita para una bomba de agua, no sé. Otra esquinita para ayudar a la policía que guarde ahí sus patrullas viejas. Y les empiezan a quitar espacios vitales a los miles de niños que necesitan dónde correr. No hay dónde correr. El más cercano deportivo a tu casa, luego te queda a 30 minutos en camión. Pues no puede ser. Por eso no hay deporte en este país. Quisimos entrevistar a Alfredo Castillo ayer en espacios deportivos, exclusivamente deportivos, en otra cadena donde yo colaboro, TC Deportes, aquí en Reacción en Cadena, Deportes, en MBS, y el señor únicamente da entrevistas a medios políticos. Sí, claro que lo da a Milenio, y fue colaborador, lo da a otras estaciones donde la política es más importante que el En la deporte. mañana en Radio Centro. Eso es, a mí me parece terrible que la gente del deporte no pueda escuchar a su dirigente deportivo. Los que escuchan noticieros políticos pues son como Carlos Albert. Yo no oigo noticieros deportivos. Yo me gusta escuchar de deportes. Como Sí. tú, ¿no? Sí, de acuerdo. Carlos, es que Carlos es muy culto, pero nosotros no somos tan cultos. Bájale. Carlos oye de todo, nosotros Por no. favor. Nosotros somos... No, escucha a Raúl Sarmiento, nada más. O sea, así que digas ¿A Raúl tan... Sarmiento? Perdona, a Sergio Sarmiento. Así que no, digas bueno, tan culto. Eso ya es de... No, ahí sí no, ¿cómo? Bueno, regresamos. La pelota está en el Sí, fondo. sí.